pero no en el chat porque mientras estoy presentando no puedo ver la ventana del chat. Entonces mejor si me preguntan. Bueno, vamos a arrancar con una breve explicación teórica de la sección 5.5 y 5.6, que es con lo que vamos a trabajar esta semana. En la sección 5.5 tenemos a los triángulos especiales, que son dos triángulos rectángulos, ¿sí? Le decimos especiales, ya van a ver por qué, que es el triángulo rectángulo con ángulos agudos de 45, 45 y por supuesto el recto de 90. Y después tenemos el triángulo rectángulo donde los ángulos agudos miden 30 y 60 y por supuesto el recto de 90. Estas escuadras clásicas especiales, si ustedes van por ejemplo a la papelería o a la librería a comprar y van y dicen, deme una escuadra, van a ver que hay dos escuadras que siempre nos ofrecen, ¿no? Hay una que es esta, la 45, 45, 90, que es como la más gordita. Esa tiene es un triángulo isósceles, ¿no es cierto? Rectángulo isósceles. Y este como más flaquita y más larga, ¿sí? Esos dos triángulos rectángulos son especiales, bueno, por varias cosas. Primero, nos permiten rápidamente sacar las medidas de los catetos y de la hipotenusa de cada uno de estos triángulos, memorizando simplemente, por ejemplo, el resultado ¿no es cierto? Que dice que en un triángulo cuyos ángulos miden 45, 45, 90, la hipotenusa, ¿sí?, tiene una longitud igual a la raíz cuadrada de 2 por la medida de cualquiera de los dos catetos. Fíjense, este triángulo rectángulo con dos ángulos agudos 45, los dos catetos van a ser congruentes. Entonces este triángulo rectángulo también es isósceles, ¿bien? ¿Qué nos dice? Si usted tiene un triángulo rectángulo de lado cateto A, la hipotenusa mide A raíz de 2, ¿sí? Un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, dice acá, dice, un ejemplo, cada lado de un cuadrado tiene una longitud de raíz cuadrada de 5. ¿Cuánto mide la hipotenusa? ¿No es cierto? No, perdón, cada lado de un cuadrado tiene una longitud. ¿Cuánto mide la diagonal? ¿Sí? Nosotros sabemos que en un cuadrado las dos diagonales son congruentes. Entonces, al trazar una diagonal, se van a formar dentro de ese cuadrado dos triángulos rectángulos 45, 45, 90. Y entonces, si el cateto mide raíz de 5, lo que nos dice este teorema, la hipotenusa mide raíz de 5 por raíz de 2. ¿Bien? Entonces, ¿eso qué va a ser? Raíz de 5 por raíz de 2 da raíz cuadrada de 10. ¿Bien? Raíz cuadrada de 10 es un numerito irracional, ¿sí? Por lo tanto, la diagonal de este cuadrado es un segmento inconmensurable. ¿Estamos? ¿Qué quería decir inconmensurable? Que no existía una unidad de medida, un segmento unidad, que entre un número entero de veces acá. ¿Bien? Ese numerito tiene infinitas cifras decimales. Bueno, entonces, ¿para qué nos va a servir a nosotros la escuadra clásica 45, 45, 90? Vamos a ver una aplicación. Nos sirve para construir, ¿sí? Vamos a poner acá, aplicación de la escuadra clásica 45, 45, 90. Yo les había comentado que los segmentos inconmensurables, como no tenemos una unidad de medida que entre un número entero de veces ahí, no se puede construir sin recurrir a alguna técnica de construcciones en especial, que puede ser Pitágoras, puede ser Euclides, ¿sí? Entonces, la escuadra clásica nos va a permitir a nosotros construir segmentos inconmensurables que sean un múltiplo de la raíz cuadrada de 2.
¿sí? Permite construir segmentos inconmensurables que sean un múltiplo de raíz cuadrada de 2. ¿Bien? No podemos construir todos los segmentos inconmensurables. De hecho, hay algunos que no se pueden construir, por ejemplo, el numerito pi. ¿Sí? El número pi es un número irracional y un segmento que mida pi es inconmensurable, pero no se puede construir. Entonces, esta escuadra clásica nos permite construir algunos segmentos inconmensurables. Como no vamos a poder construir todos, podemos construir algunos. ¿Cuál me permite construir la escuadra? Los que sean un múltiplo, por ejemplo, a por la raíz cuadrada de 2. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, supongamos que en un ejercicio a mí me dice, construir un segmento que mida a ver, déjenme pensar. Por ejemplo, ¿qué puede ser? Raíz cuadrada de 18, ¿sí? Si yo tengo que construir un segmento que mida raíz cuadrada de 18, lo que puedo hacer, el numerito que está dentro de la raíz, primero que nada es factorizarlo, ¿no es cierto? Si a 18 buscamos todos sus factores primos, nos va a dar 2 por 9, 18. 3 por 3, 9. 3 por 1, 3. Esto, 18, lo podemos escribir como 3 al cuadrado por 2, ¿cierto? Si nosotros reemplazamos al 18 por su factorización en números primos, lo vamos a escribir como 3 al cuadrado por 2. La radicación es distributiva respecto al producto, entonces nos queda la raíz cuadrada de 3 al cuadrado por la raíz cuadrada de 2. O sea que nos quedaría el numerito acá, como 3 es positivo, podemos simplificar y nos va a quedar que esto es 3 raíz de 2, ¿sí? Entonces, en cuanto nos pidieron construir acá un segmento que mida 3 raíz de 2 unidades de longitud, ¿cómo lo podemos hacer? Fíjense, la escuadra clásica que nos dice que si usted tiene un triángulo rectángulo de 45, 45, 90, estos son iguales, ¿no? 45, 45, 90, si un cateto mide A, la hipotenusa mide A raíz de 2, ¿sí? Bien, entonces, yo me puedo construir, fíjense, en este caso, A vale 3. Entonces, si yo me construyo con la regla y el compás un cuadrado de lado 3, ¿sí? Cuando trace la diagonal de este cuadrado, me va a quedar construido el segmento que antes no podía porque no tenía una unidad de medida, ¿sí? Que entrar. Este segmento que está ahí de color azul va a medir por la escuadra 45, 45, 90, 3 raíz de 2. ¿Bien? Entonces, la técnica para construir segmentos inconmensurables que sean un múltiplo de la raíz cuadrada de 2 consiste en siempre construirse un cuadrado del lado A y entonces su diagonal va a ser el numerito buscado A raíz de 2. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Bueno, esa es una aplicación de la escuadra clásica 45, 45, 90, es una aplicación intramatemática y más específicamente el uso que tiene la escuadra 45, 45, 90 dentro de la geometría, ¿sí? Aparte de la geometría tiene otras aplicaciones.
Por ejemplo, puede ser calcular muy rápidamente la hipotenusa de, si ya sabemos que mide a raíz de 2 y no tener que hacer todas estas cuentas que aparecen acá. ¿Bien? En la construcción lo utilizan muchísimo y bueno, desconozco yo qué otras aplicaciones más puede haber. El otro triángulo especial que vamos a ver es el triángulo rectángulo 30, 60, 90. Este triángulo rectángulo, ¿por qué decimos que es especial? Porque nos pasa lo mismo. Voy a tener que agrandar un poquito la pantalla y me queda muy chiquita la imagen. Acá, fíjense, dice, en un triángulo rectángulo que tenemos acá en la figura, con ángulos agudos de 30 y 60, bien, con ángulos agudos de 30 y 60, con ángulos agudos de 30 y 60, a ver, bien. En un triángulo rectángulo con ángulos agudos de 30 y 60, fíjense, el cateto menor, que acá en este caso supongamos que mide A, es el opuesto al ángulo menor. Eso ustedes ya lo saben, ¿sí? Entonces, ¿qué nos asegura este teorema? Que el cateto mayor, que es el AC, el opuesto al ángulo de 60, va a medir A por la raíz cuadrada de 3. Y la hipotenusa va a medir 2A. ¿Bien? Para hacer la demostración de esto, fíjense en lo que tiene que decir. Dado el triángulo ABC con ángulo agudo A de 30 y B de 60, y el recto con vértice en C, si el segmento BC mide A, entonces habría que demostrar que la hipotenusa mide 2A y que el otro cateto mide A por la raíz de 3. Para hacer esta demostración, ¿sí? Vamos a utilizar las transformaciones geométricas. Fíjense, vamos a hacer una reflexión axial del triángulo ABC, considerando como eje de reflexión a la recta que contiene el cateto mayor, es decir, al segmento AC. ¿Bien? Entonces, si nosotros hacemos una reflexión axial, ¿sí? Fíjense lo que se forma con la figura en total, ¿sí? Con la preimagen y la imagen, es fíjense, ese ángulo de 60, este ángulo de 60, este de 30, este de 30, este también mide 60, entonces nos quedó un triángulo equilátero, ¿bien? Si este triángulo es equilátero, porque como es equiángulo, también es equilátero, entonces si la distancia entre B y C era A y la reflexión axial conserva la medida de los segmentos, entonces CD también mide A, ¿bien? Y si el triángulo es equilátero, si BD mide A más A, que son 2A, entonces AD y AB también miden 2A. ¿Bien? Ahora, utilizando el teorema de Pitágoras, adentro de uno de estos dos triángulos rectángulos chiquitos que tenemos, ¿sí? Fíjense, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Acá con B minúscula se ha indicado el cateto que no se conoce, ¿sí? Hasta acá ya probamos que la hipotenusa, es decir, que AB mide 2A. Nos faltaría probar que el cateto mayor mide A raíz de 3. Y eso lo vamos a hacer aplicando el teorema de Pitágoras en el triángulo rectángulo con un cateto A, hipotenusa 2A, y vamos a despejar la medida de AC, que en este caso es B alta minúscula. Bueno, si aplicamos Pitágoras, fíjense, distribuimos la potencia, nos queda 4A al cuadrado igual a A cuadrado más B cuadrado. Este A cuadrado pasa para el otro lado restando y nos quedan 3A al cuadrado igual a B cuadrado. Aplicamos raíz cuadrada a ambos miembros y nos queda que B es igual a la raíz cuadrada de 3 por A cuadrado. Si distribuimos la raíz, entonces nos queda raíz de 3 por raíz de A al cuadrado. Como A es la medida de un segmento, por lo tanto un numerito positivo, si nosotros no estuviéramos seguros que es un numerito positivo, no podemos simplificar.
Acá ya estamos seguros porque sabemos que A es la medida de un segmento y por lo tanto la variable A no es un número negativo. Simplificamos la raíz cuadrada de 2 con la potencia 2 y nos queda que B mide A raíz de 3. Bien. Entonces, finalmente, en un triángulo rectángulo con ángulo de 30 y 60, resulta que si el cateto menor mide A, el cateto mayor mide A raíz de 3 y la hipotenusa mide 2A. Bien. Entonces, una aplicación, bueno, esto es algo que ustedes tienen que tener muy en cuenta a la hora de resolver problemas, ¿sí? Que siempre el ángulo de 30 grados es el que está opuesto al cateto menor y el ángulo de 60 grados es el que está opuesto al cateto mayor. Bien. Siempre en todo triángulo rectángulo, el lado opuesto al ángulo de 90 es la hipotenusa. Veamos una aplicación de la escuadra clásica 30, 60, 90. A ver si puedo agrandar esto. Ya me estoy poniendo un poquito más gaucha con el Paint. Entonces, yo puedo dejar eso ahí. Puedo hacer así. Moverme para acá, a la derecha. Y después les mando la imagen. Vamos a ver ahora, ¿sí? Como si hiciera el pizarrón acá una raya. Vamos a ver ahora una aplicación de la escuadra clásica. Aplicación de la escuadra 30, 60, 90. La aplicación con la que nosotros vamos a trabajar otra vez es dentro de la geometría. En este caso, ¿para qué vamos a utilizar nosotros la escuadra clásica? Es para construir segmentos que tengan una medida inconmensurable, como por ejemplo que sean múltiplos de la raíz cuadrada de 3 ahora. ¿Sí? Recién con la escuadra de 45, 45, 90 construíamos segmentos que eran múltiplos, o sea, su medida era un número irracional múltiplo de la raíz de 2. ¿Sí? Entonces nosotros lo vamos a utilizar para construir segmentos que sean múltiplos, que su medida, ¿sí? Sea un múltiplo de la raíz cuadrada de 3. ¿Sí? Esto no sé, bien, si es un múltiplo de la raíz cuadrada de 3, por ejemplo, puede ser el numerito a raíz cuadrada de 3. ¿Sí? Por ejemplo, supongamos que nos pidieran a nosotros construir un segmento que mida a ver, déjenme sacar las cuentas. Por ejemplo, un segmento que mida raíz cuadrada de 27. ¿Sí? Fíjense, si nosotros factorizamos en un producto de números primos el 27, nos quedaría 3 por 9, 27, 3 por 3, 9, 3 por 1, 3. 27 en factores primos es lo mismo que la raíz cuadrada de 3 al cubo, ¿no es cierto? 13 al cubo lo podemos escribir como la raíz cuadrada de 3 al cuadrado por la raíz cuadrada de 3. Como el 3 es positivo, podemos simplificar y nos quedaría que raíz cuadrada de 27 es igual al numerito irracional 3 raíz de 3. ¿Bien? Entonces, si tengo que construir un segmento que mida 3 raíz de 3, ¿bien? Yo de acá puedo deducir que A vale 3.
Entonces, fíjense, si nosotros construimos un triángulo equilátero, ¿sí? Si A vale 3, nosotros vamos a construir el triángulo equilátero, como nos indica acá, fíjense, el triángulo equilátero del lado 2A, ¿sí? Cuando construimos un triángulo equilátero del lado 2A, entonces la altura, que en este caso era B, va a medir A raíz de 3, ¿bien? En este caso, como A vale 3, yo me voy a construir un triángulo equilátero del lado 2A, es decir, 2 por 3, que sería 6, ¿sí? Si construimos con la regla del compás un triángulo equilátero del lado 6, cuando a ese triángulo equilátero le tracemos cualquiera de sus alturas, ¿sí? Porque las tres alturas van a tener la misma medida, entonces la altura de ese triángulo equilátero, estamos seguros por la escuadra 30, 60, 90, que esa altura va a medir A raíz de 3, que es 3 raíz de 3. ¿Bien? ¿Se entendió hasta ahí? Y trazando la altura conseguimos resolver el problema, que era construir un segmento que midiera raíz cuadrada de 27, que es lo mismo que 3 raíz de 3. Bien. Esa con las aplicaciones de la escuadra clásica. Entonces, para construir un segmento que sea múltiplo de la raíz de 2, se construye un cuadrado del lado A y se traza su diagonal. La diagonal es la que mide A raíz de 2. Y con la escuadra 30, 60, 90, para construir un segmento que sea múltiplo de la raíz cuadrada de 3, se construye un triángulo equilátero de lado 2 por A, y luego cualquiera de sus tres alturas va a medir A raíz de 3. ¿Bien? Bueno, vamos a achicar un poquito esto. Y después son válidos también los dos recíprocos de estos teoremas de las escuadras clásicas, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos dos ejemplos, dice, cada lado de un triángulo equilátero mide 6 pulgadas, dice, encuentre la longitud de la altura del triángulo. Bueno, si directamente yo acá que digo, si el triángulo equilátero, el lado mide 6, entonces la altura mide la mitad de 6, que es 3, raíz de 3. Bien, fíjense, hice la cuenta muy rápidamente porque apliqué este teorema. Bueno, ahí, hasta acá tenemos entonces con la sección 5.5. Tienen que resolver esos ejercicios, ponerlos en el foro. Voy a suspender la grabación para que no se haga muy largo. ¿Alguna preguntita ahora antes de que frene la grabación con las dos escuadras clásicas? Yo tengo dudas de un ejercicio, profe. No sé si lo quiere grabar aparte. Sí, eso lo grabamos aparte. Dale. Bueno, entonces detengo nomás la grabación.